Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, vamos a hablar hoy del nuevo escenario político, no con los políticos porque ya, bueno, todos tienen su discurso, obviamente ya salieron de las gateras y están corriendo, los pingos están en la pista ya, están queriendo aventajarse uno al otro, así que estoy con un grupo de periodistas, amigos, analistas, con los que podemos un poco ir haciendo, si querés, futurología, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que va a ser un año muy interesante. Ha cambiado radicalmente el escenario luego de que se bajó Cartes de su proyecto de reelección y de toda esta historia de la enmienda. Y el escenario cambió radicalmente. Los dos protagonistas principales de aquella historia, Horacio Cartes y Fernando Lugo, bueno, hoy prácticamente están fuera de la cancha. Y aparecen nuevos actores y digamos que se refresca la cosa y puede haber sorpresa o no. Bueno, es lo que vamos a estar hablando. Ya les cuento rápidamente, estoy con el señor Roberto Sosa, periodista del diario ABC Color, subjefe de redacción, periodista de Radio Cardinal, estuvo también en la televisión, va a volver a estar en breve seguramente. No, en breve, le falta hacer películas nomás. Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por la invitación y un gusto estar acá con los colegas. Estela Ruizdía, que ya es de lejos la analista más respetada de todo el Carlos Boelo, le chupa las medias cada vez que habla, no sé más qué es lo que puedo agregar. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Compañeros, ¿cómo están? Richard Ferreira, periodista, ha estado en medios escritos, ha estado en radio, ha estado sobre todo en lo que es el periodismo digital, que es absolutamente nuevo para nosotros, no para el resto de las generaciones, ¿verdad? Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hizo TV también un tiempo. Hizo TV ahora. con nosotros, sí señor, sí señor. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, y después tiene que sumarse a la mesa el amigo Camilo Suárez, que se está trazando un cachito, pero bueno, a partir del segundo bloque seguro ya va a estar también con nosotros. Bueno, quiero arrancar con el tema Santiago Peña. Honestamente, acá fue una sorpresa que finalmente, yo creo que ya está, ¿verdad? La bendición de Cartes. Supongo que unos días a ver que van a medir la temperatura, pues me parece que ya está lanzado, o todavía puede que no. ¿Qué decís, Estela? Recordemos que el nombre de Santiago Peña ya se venía manejando allá por diciembre, noviembre más o menos. Era uno de los nombres, de 4 más o menos, que giraba entre Santiago Peña, Enrique Herrera, Gustavo Leite, por ahí más o menos. Por eso en ese sentido no es sorpresa, pero tampoco deja de ser sorprendente la decisión del presidente de la República. A mí me parece que es una jugada muy audaz, incluso se puede decir que puede ser riesgosa, ¿verdad? Sí. Para las internas coloradas. Pero sin duda es un candidato interesante que se plantea desde el centro mismo del poder. Richard. Como decía Estela, era un nombre que ya se venía hablando. Creo que va a ser un jugador nuevo, importante en el escenario que empieza a generar ya discusiones internas dentro del Partido Colorado y fuera del Partido Colorado. Decíamos, es más o menos como que el papá le elige al hijo para ser. Recuerden que Santiago Peña, después de estar en algunos organismos internacionales, estuvo en el Banco Central, de ahí lo seleccionan y lo llevan al Ministerio de Hacienda, que no es poca cosa, es decir, que ya venía jugándose por una figura nueva. Lo de la candidatura a presidente sí, por ahí puede ser un poco sorprendente, pero de que iba a ser candidato a algo, sí, y yo creo que ya está jugado, ¿verdad? De hecho, este permiso que pide por una semana es básicamente para tener un poco de cancha y ya jugarse del todo. De hecho, creo que hace unas horas ya se anunció, se dijo que probablemente la próxima semana ya renuncia. Yo creo que ya se juega él, ¿verdad? Ya Sí. se juega. A mí, Santiago Peña creo que ya es el candidato. O sea, para mí no hay ninguna duda de eso. Es más, a mí la gente del Ministerio de Hacienda me confirmó que él ya no vuelve, me aseguró que ya no vuelve al Ministerio de Hacienda. Eso me dijeron por lo menos. Entonces, yo creo que él ya se está encaminando, se presenta ya una cuestión hasta simpática, incluso cuando
en estos días hacían campaña porque Zacarías Irún ya lo presentaba como candidato, Sí. Luis Neitin a veces era candidato, a veces no. Sí, es una mezcolanza allí de la presentación de lo que es Santiago Peña, pero creo que ya es el candidato de Horacio Cartes. Yo no creo que el presidente, por sus características y su forma de ser, Se eche para atrás. ese desafío que siempre le gusta tener con su adversario, se eche para atrás con este candidato. A mí no me sorprende porque desde hace rato que se viene ya comentando de la posibilidad, sí, digamos, es una novedad, digamos, en el sentido de que muchos se sorprendieron porque no esperaban un nombre que nada tenía que ver con la política, se creyó que iba a haber una influencia del sector político, ese tema de la militancia que tanto se habla, ¿no? Sin embargo, Horacio Cartes insiste en un nombre que le va a ser funcional. Yo lo hago como un paralelo de Aliana. Aliana es, digamos, la figura dentro del Partido Colorado. Yo no creo que Santiago Peña se salga mucho de ese esquema de manejo que va a tener con el presidente de la República. Y hoy me decía un colega del diario ABC, es como una especie de reelección en la sombra que va a hacer Horacio Cartes a través de Santiago Peña. O sea, creo que todas las políticas las van a dictar en el mismo sentido. No creo que haya ninguna novedad con Santiago Peña en el manejo o en el estilo de manejo del gobierno. Hay algo, Luis, que hay que considerar respecto a que habíamos conversado con varios amigos, incluso con Estela en un café, sobre el tema de que iba a buscar una figura similar a él, un outsider en la política, ¿verdad? O sea, él le vino bien y creo que vino a caer, o sea, perfectamente en este momento con un outsider de vuelta en la política, ¿verdad? Creo que es una apuesta fuerte, así como dice Roberto, no creo que vuelva para atrás, ¿verdad? No, yo también creo que está jugado. Está Camilo, no sé si puede entrar por el costado, ya tiene el micrófono, Camilo. Acercámosle la silla y vamos, que se sume ya a nuestra mesa. Yo no sé si es Pedro Aliana, si es comparable el caso Pedro Aliana. A mí me da la impresión de que Santiago Peña tiene como más fuerza. Hola, Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Estela, Richard, tanto tiempo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto compartir con ustedes. Bueno, arrancamos hablando, primero, ¿vos crees que Santiago Peña ya es el candidato de Cartes? Mira, yo lo que aprendí en los últimos tiempos, con los últimos acontecimientos, es que hasta que no sea oficial, no puedo decir es definitivo. La tendencia apunta, todos los indicios marcan que sí, los síntomas son clarísimos, pero después de lo que pasó con lo de la enmienda, quiero esperar lo más prudentemente a que se confirme. Porque la otra vez, y recuerdo esa entrevista que hicimos, Sí. que parecía que ya se aprobaba la enmienda y empezamos a hablar del referéndum y decíamos, mira, podría suceder algo que haga variar completamente. ¿Qué podría ser ese elemento? Que mañana llega Hugo Velázquez y en las conversaciones con los diferentes actores políticos vean que se consolida un frente contra frente. Eso creo que podría hacerle a Cartes dudar un poco de su regreso de Portugal y decir, reevaluemos la jugada. Si hay dos candidaturas, Santiago Peña versus Mario Abdo Benítez, pero con Hugo Velázquez y Afara en ese equipo, creo que se podría reevaluar la jugada. Si no se consolidan dos frentes y hay como que un sector intermedio que o es un tercer frente o está negociando, creo que van a marchar definitivamente con Santiago Peña. Ese es un buen punto. ¿Cuánta fuga ustedes creen que puede tener el oficialismo si se confirma lo de Santiago Peña? Porque a mí Bueno, me da la impresión de que Cartes las tiene... Sí. dos fugas que ya tuvimos oficiales son la de Hugo Velázquez, Ajá. que en el oficialismo no están muy seguros todavía de su salida. O sea, en el oficialismo dicen, no, nosotros vamos a esperar que venga Hugo Velázquez, nosotros tenemos... Él quiere 3 cosas, pero no me dijeron cuáles son las 3 cosas. Una de ellas es el cupo en la fiscalía, no él, un hombre de él en la fiscalía. Vamos a ver, dice, o sea, ellos no, pero a diferencia de Afara, a quien ya lo consideran fuera de Honor Colorado, en el caso de Hugo Velázquez, ellos siguen sosteniendo que puede haber negociaciones que puedan convencer al diputado, que es muy fuerte en Central, hay que tener en cuenta Sí, eso. claro. Yo creo que se va a polarizar, Luis. Va a ser Santiago Peña con Mario Abdo Benítez, porque yo lo veo muy difícil que Afara se lance solo fuera de ellos. Yo No, sé si tiene hablo de estructura. la fuga del cartismo. No me refiero a lo que estás diciendo Sí, vos, sino sí. reflexionando un poco sobre eso que decía Camilo. ¿Qué va a pasar? Está todavía Afara por allí, está Hugo Velázquez. Yo creo que ellos están negociando cupos, puestos de importancia de poder, no sé si dentro de la lista de Senado, diputados o, digamos, esquemas de manejo de ciertos sectores. Porque acá no solamente se manejan poderes a través de los cargos, acá Claro. se manejan poderes a través de
determinados tipos de negocios, Cupos. sectores, cupos. Claro. Entonces me parece que es más una pulseada por cupos. Yo no creo ni que Velázquez ni que Alfara se lancen por su cuenta a una carrera para las presidenciales, o sea, por sí mismos, a no ser que tengan Fuera del una lista del oficialismo, Senado, pero apoyando una candidatura Fuera del presidencial. oficialismo no tiene posibilidad. O sea, digamos, hacer esto es sobre todo Pasa que para crear Alfara- condiciones para negociar. Alfara y Velázquez tienen un escenario complejo. ¿Por qué? Porque por un lado vos le tenés al candidato de Cartes, llámese Peña o quien sea, con un bagaje de dinero impresionante. O sea, estructura del Estado, estructura partidaria, estructura de la billetera ilimitada de Cartes, por un lado. Y por otro lado ya le tenés a un Mario Abdo consolidado como candidato y en un tercer frente entra muy debilitado. Así que Alfara y Hugo Velázquez van a tener que jugar. Alfara ya está fuera. O sea, yo creo que el grupo que lo sostiene quiere que se presente porque obviamente los candidatos a diputados y senadores necesitan una figura presidencial. O sea, ese es el problema Por que eso tiene hoy Santiago Alfara. se va ¿verdad? al interior. Sin también, embargo, ¿verdad? Velázquez juega más solo. O sea, a diferencia de Alfara, que tiene un equipo que lo está empujando, Hugo Velázquez juega solo su ficha. Hugo Esa es la Velázquez tiene diferencia. muchas posibilidades todavía. Él puede jugar en muchos puestos. Claro. Alfara ya no. Alfara está limitado. A lo que yo me refiero es, suponiendo un escenario en el que consiga compactarse un equipo en el que estén Mario Benítez y todo su equipo, más Alfara, más Hugo Velázquez, allí es un escenario diferente para Cartes, que todavía va a tratar de que, aunque sea una polarización Mario Abdo Benítez versus Santiago Peña, no se le vayan todos estos actores. Puede recuperarle, por ejemplo, a Hugo Velázquez, que es el actor que podría tener mayor jugada y mayor preponderancia. Pero tampoco habría que descartar un tercer frente de entrada ya. Y un tercer frente que pueda ser incluso sustentado como una especie de cuenta offshore por el propio Cartes. Que es muy habilidoso, él es un comerciante muy habilidoso. ¿Y quién nos dice a nosotros que algún jugador que no tenga muchas jugadas pueda finalmente acordar algo para el post 22 de abril y decirle, bueno, lánzate vos y recoger los heridos de ambos lados, de tal manera a evitar, primero, una polarización que va a exponer mucho a Santiago Peña a un tiro al blanco de manera directa, y segundo, tratar de sacarle un poco también esos votos que puedan tener en ese sector disidente. O sea, no hay que descartar nada todavía hasta que se consolide la jugada. Pero Por eso ¿quién, es que, ¿quién podría ser un disidente que podría partir esa? mira, O sea, yo ¿quién no... podría prestarse a algo así? Yo le escucho a los disidentes de Honor Colorado hoy en día, y aquellos que tienen cargos importantes, ninguno de ellos es frontal todavía. No. Todos están diciendo, no me gusta, no estoy de acuerdo, tenemos que dialogar, tenemos que hablar, Yo etc. creo que cuando se conozcan las listas de candidaturas a senaduría, diputación, vamos a tener más movimientos internos, digamos. Más fugas más también. Así enojados, es. más fugas, gente Claro, reacomodada. en ese tema de la lista del Senado, que es la clave, ¿verdad? Así como está la cosa, básicamente disidencia y oficialismo como mucho pueden meter 4, que es seguro. No. ¿verdad? No, El acordate. Partido Colorado tiene Sí, 19 claro. senadores. Vos tenés que partir de la base Sí. de los 19 senadores hoy, que diríamos, Sí. esa es tu cupo, diríamos. Ah, ¿verdad? Entonces cupo vos decís, colorado. el cupo, o sea, vos tenés 19 bancas. O sea, 10 y 9 sería entonces 10 más y o menos. 9 es lo que más o menos tenés que Y analizar. en medio de eso, Entonces unos está. cuantos Ahora, otra hay- vez fuera. O sea, acuérdense que Claro. Galaverna, por ejemplo, entró Claro. no del... Claro, 10 del oficialismo No, claro, y 9 del pero resto. yo me Hay otro refería a esto, ¿verdad? Acá, yo cuando digo oficialismo y disidencia, parto de la suposición de que va a haber varias listas por cada grupo. No, yo creo que no, Luis, porque ¿No? sí, claro, si Horacio Cartes es cabeza de lista en el Senado, la ventaja de las elecciones pasadas es que Cartes era el candidato a presidente y se tenían varios movimientos internos Claro. del mismo oficialismo. Sí, todo. Si Cartes va a la cabeza de la lista del Senado, por lo menos en el Senado, yo creo que va a ser muy difícil porque hay un cupo, hay determinados referentes de su grupo empresarial y de su Claro. grupo político que ya tienen Pero pasa que asegurados esa, los 10 puestos donde vos sí o Claro, sí vas a esa es asegurar una tu ingreso. decisión política que toma el movimiento, Roberto. Por ejemplo, hay movimientos que dicen, no vamos a partir. Que por ejemplo, Honor Colorado A, Honor Colorado B. Esa es una decisión que se toma y cuando ellos ven que que puede haber muchas fugas porque no se tiene la chapa oficialista, entonces ellos van a permitir. Por ejemplo, hoy ya tenemos un caso. Pero si es Senado es No, difícil, no. porque va a estar Cartes en el número 1 al Claro, pero puede decirle, anda a pelear tu banca y te presto el Sí. Honor Colorado C, ¿verdad? Por ejemplo,
hoy en Alto Paraná ya tenés esa fractura. Por un lado le tenés a Zacarías Irún y por otro lado está Romero Roa, que ellos ya Candidatos regionales. candidatos regionales, pero Sí, yo no sí, creo que sí, Romero sí, Roa no absolutamente. pelee otra vez el Senado, por ejemplo. Uno de los Zacarías Irún va a ser senador. O sea, ahí ya está. Entonces, esa es una decisión política Ahora, que tiene que tomar el debilita nomás movimiento. esté la posibilidad de conseguir una buena cantidad de votos, pues son listas nacionales. Claro, pero pasa que eso evita también la fractura para tu candidato Claro, presidencial. Eso sí, pues una decisión. Pero Claro. si Hay que fuera sopesar. Horacio Cartes la cabeza de lista, el propio Cartes le va a decir, toma y te doy un poco de plata para tus listas. Claro. Lleva el nombre Honor Colorado. Porque el que le va a votar a Cartes, le va a votar a Cartes, no a Honor Colorado. Claro. Entonces allí no creo que haya tanto problema. Pero el cálculo yo creo que hacen es más o menos así. Cartes dice, a mí me van a tocar unos 10 senadores Ajá. y el resto se van a repartir entre los otros. Entre los otros digo, Disidencia Colorada y Nicanor Duarte Fruto, que va a entrar a pelear también la lista Que casi nacional. nada. Que en el caso de la disidencia colorada yo veo también mucha complicación para poder acordar con Hugo Velázquez y Afara y compañía con el tema de la lista del Senado, porque de los 7 senadores colorados que están en la disidencia colorada, hay 4 que son intocables y con los que vos no puedes romper a riesgo de que se te desbarate todo el movimiento. Que 6 son, me dijeron hoy. pero 4 que son, digámosle, los que tienen la cruz en honor colorado y no pueden recalar allí. Que Tengo son, que hacer la pausa y me vas a contar quiénes ok. son los 4. Y vos le vas a agregar los otros 2. A ver quiénes son. Tengo que hacer la pausa y ya volvemos. ¿Qué esperás para tener tu nuevo smartphone 4G LTE? Vení a la Feria Tigo y aprovechá los grandes descuentos en smartphones. Acércate a las tiendas Tigo hasta el 14 de mayo y empezá a disfrutar de navegar con la mejor red de internet móvil del país, certificada por Ookla, porque en Tigo el centro somos. Vamos a hablar de cuáles son los 4 senadores intocables en la disidencia, o sea, los que sí o sí tienen que estar en la lista. por diferentes motivos, pero tienen peso político propio. Ok. Juan Carlos Galaverna, Dale. que fue el que consiguió de alguna manera articular y todavía tiene un puente para dialogar con el otro sector para el post-17, Sí. pero en el otro sector no le quieren tener en el equipo. El otro es Beto Velar, porque es el que ganó con estructura política propia y tiene presencia política propia en el departamento de Caguazú. Recordemos que la gobernación de Caguazú fue la primera que estuvo alejada del gobierno desde el primer día hasta el día de hoy, no es que tuvo una ruptura reciente nomás. Ok. El otro es el senador Salomón. Cachito Salomón. No quería decirle por el apodo. Óscar. Óscar Salomón, Oscar Cachito. que tiene mucha fuerza en San Lorenzo, que es la ciudad más grande del departamento central, y de alguna manera es el que rivaliza con González Daer en el departamento central entre los viejos pesos políticos del Partido Correcto. Colorado. Y el cuarto es Baqueta, que tiene un peso en un sector que tiene un poder fáctico importante, que es toda la judicatura. Entonces ellos 4 como que tienen peso político propio. ¿Quiénes más están en el equipo de Mario Abdo Benítez? La senadora Blanca Velar y Arnoldo Vins, que tienen buen trabajo, buena imagen, pero a la hora de hacer economía de guerra son los sacrificables. ¿Por qué? Porque son los que, si se produjera una fuga, nos restan mucho en unas internas. Esa es la cruda realidad en una interna colorada. O sea, la disidencia también tiene serios inconvenientes para negociar con los posibles heridos del oficialismo. Claro, pero No, recordemos, a mí me dijeron que los 6 se quedan, de los 6, porque obviamente nosotros nomás estamos haciendo en base a la banca, que son, pero de todos modos le sobra 3 bancas todavía. O sea, si vamos a hacer, bueno, Nicanor puede ganar una banca. Castiglioni, ¿dónde queda? Castiglioni entra acá supuestamente en la negociación que tuvo el sábado Con Mario Benito. Abdo con Castiglioni, una reunión que duró 4 horas y que están en tratativas, diríamos, y bueno, aún así yo creo que le sobra. Bien, en todo caso sería el último de la lista, ¿verdad? Pero bueno, no sé, pero va a haber mucha movilidad todavía. Lo que Esto no pasa- es a ver, definitivo. Yo a lo que voy es esto, Estela. Yo supongo que en el oficialismo, o sea, en el cartismo va a haber varias listas de honor colorado. Por lo menos habrá tres listas de Sí. honor colorado. Tal vez sí, y yo creo que sería más factible eso si Horacio Cartes no fuera candidato. Por eso. No, si Bueno, no, pero- si no sean es candidato, tantas, se van a presentar 10 listas. Lo que No pasa sé. es que les resta votos a eso. Al momento de sumar. Sí, no, claro, porque Claro, vos dividís. sí, claro. vos Mira, están dividís. dividiendo. atender también que Honor Colorado es propiedad privada de Horacio Cartes. Sí. O sea, no es un movimiento asambleario, entonces si él no se presentara, él va a decidir cuántas Claro, listas si habilita y cuántas claro, no. Si no se presenta, hay posibilidad de hacer lo mismo que ocurrió en las elecciones pasadas.
pero que hubo una lista que se sabía que era la lista oficial, que fue la que efectivamente terminó ganando la mayor cantidad de bancas. Y allí vas a tener un problema que yo no sé cómo van a resolver, porque vos le tenés a aquellos que son del círculo de confianza de Horacio Cartes, por ejemplo, el ministro de Salud, Antonio Barrios, que que dice es una que está en persona la lista. demasiado cercana a Cartes, que Leite. dicen que es ministro de Salud de Cartes porque era el Sí, médico, sí, de es la un médico madre, privado. etcétera. Que tenés a Leite El ahora. oficialismo Leite y tiene una compañía larguísima son los que lista. vienen después, pero tenés aquellos que son del círculo Cartes pre-política. Ellos sí o José sí. Ortiz, Aparte de eso, López yo A ver, creo... vamos a hablar sí. un poco de la potencial lista oficialista. Pues sobre eso, aparte de eso, fuera de los nombres que ya estaba mencionando, digamos, del oficialismo, que se jugaron también unos cuantos, o sea, Remón, Lilian, qué sé yo. Yo creo que va a querer meter a alguien de su entorno no político, Empresarial. empresarial. Sí, no, y eso decía, claro. O sea, por eso digo, y ahí tenés 3 más o menos, y van a ir adelante, no van a ir A ver, tampoco... vamos a suponer, estaba obviamente Horacio Cartes. El segundo dicen que su principal aliado político es Javier Zacarías Irún. Que dicen es que que su hermano es el que va a ser senador, hermano. Justo Luis, Zacarías, el gobernador. el gobernador. Luis, los Zacarías fueron los únicos que se jugaron, o sea, por los políticos así fuertes que se jugaron, digamos, a defenderle y... o sea, Una fue el versión único. dice que en tercer lugar entraría Lilian Samaniego. O primero van a entrar los... Bachi Núñez también se menciona como, no sé si No creo muy que tanto adelante, peso como pero el también. otro. ¿Eh? No creo, y además tenés que tener en cuenta lo que dice el Código Electoral con respecto al tema de que tienen que ser intercalados. Entonces podría ser que allí en el cupo de la mujer, no es cupo de la mujer, en realidad es, Lilian dice que Samaniego. no pueden ser de un mismo sexo. ¿Cómo que? Pero no. Lilian Samaniego está entre los primeros lugares. Ah, bueno, sí. Primero, No, lo que Oscar- yo decía es que no es que dice que tiene que ser una mujer, sino que no pueden ser del mismo sexo. Ah, Entonces a eso nomás yo me refería. ah, No, está- Podría ser Lilian Samaniego. ajá. Y después tenés que continuar con gente de mucho peso en Yo el creo que entorno de ahí, Cartes. más allá yo no sé si se puede hablar del fracaso político de la enmienda, sino que porque fue una decisión personal del presidente. Yo creo que si el presidente seguía con las intenciones, la enmienda salía, no me cabe la menor duda. Se tenían los números incluso en la Cámara de Diputados. No, se sobra tenían los números. O sea, yo creo que ahí, aunque muchos dicen que en Honor Colorado quieren excluirle de la lista a Lilian Samaniego y a Monjes, yo creo que eso no es así. Yo creo que ellos dieron muestras de una lealtad única, incluso más que otros. Sí. Entonces me parece que son 2 nombres que van a estar en la lista de Honor ¿Cuánto Colorado. está sumando? Son 5 nombres más o menos. Lo que a mí lo que yo no creo es que del entorno gerencial de Cartes se metan al... ¿No? Yo sí yo creo por lo que menos vayan a no meter creo. algunos, ajá. Ahora no. Algunos, yo creo que sí. Yo no Yo sé no- si los primeros, pero alguien... Sí, en algún lugar. Sí. No muy ¿Quién? adelante. No sé quién. ¿Cuál es? Pero te digo, no te hablo, Yo creo digamos, que de un José José Ortiz, Ortiz, por José ejemplo. Ortiz. No, yo Yo no creo sé. que Yo no José Ortiz. creo Yo que... creo alguien ¿Sabe del qué entorno, pasa? o sea, El alguien escenario del- político es un escenario altamente inflamable. Y estar en la vidriera parlamentaria es un riesgo. Es un riesgo y no sé si ellos van a querer correr ese riesgo. Yo no creo que sea del entorno gerencial. Yo lo que digo es del entorno de Cartes que tienen un peso significativo para Cartes en todo esto, porque hay una cuestión que muy ingenuamente se está diciendo últimamente. Cartes necesita los fueros y su gente necesita sus fueros. Qué disparate. Como un disparate para un país como Paraguay. Claro. El fuero de Cartes es su dinero. Sí, claro, Claro. a eso me refiero. Es mucho más importante tener poder económico Claro. que tener un fuero parlamentario. Acá nosotros en Totalmente. los últimos años vimos como incluso teniendo fuero parlamentario no importan las Totalmente, cosas. totalmente. Ahora casi murió un diputado con fuero parlamentario porque tenía mala puntería al policía nomás. Claro. Entonces, no, es muy ingenuo. Eso le decía la vez pasada a Enrique Vargas Peña, que estaba obsesionado con el tema. Le digo, lo que pasa es que me dice, él se quiere proteger. Dice, ¿de qué? Primero que no hay ninguna denuncia escandalosa contra Cartes. Supone que le encuentran alguna cosa. Pero le digo, en este país, gente que sí tuvo denuncia escandalosa y que no tiene un cuarto de la fortuna de Cartes, jamás fue ni siquiera imputada. Entonces, ¿qué te hace suponer de que Claro. Cartes va a terminar imputado? Es un absurdo. Creo en la Además, ambición la- que pueda tener. Que tiene mucho dinero, después tiene más ambiciones ya. o Sí, tener- pero la da la ambición, impresión que una algunos- ambición de o entrar al tener- Parlamento. Pero Luis, Mira, pero es no, una... no, es o sea, un ¿cuál es actor la... importante O sea, ¿por qué dentro del Congreso. ¿por qué le elige a Santiago Peña ahora? O sea, no tiene. O sea, salvo que sea un político, o sea, no tenía uno. Le O elige sea, a Santiago Peña claro, porque no tiene vuelo exacto. propio. Entonces, O sea, no- si no hay logra otra meter a explicación. alguien en el, digamos, en el juego político, no digo su gerente, sino alguien, digamos, ligado a él empresarialmente, o sea, podría estar pensando para más adelante.
Yo quisiera agregarlo, y si me permitís, un elemento, ¿verdad? Que es muy preocupante, pero que es como que pasa nomás, sobre el tema de Afara. O sea, recuerden ustedes, Seifert alejado de Guasmosi. Argaña después, ¿verdad? Argaña alejado de Cubas. Argaña bien lejos. Bien lejos. Alejado. Nunca estuvieron juntos. Nunca estuvieron juntos. Yoyito, por obvias razones políticas. Castiglioni, de Nicanor y ahora Fara. O sea, es un punto que... Pero ¿cómo? no entiendo por qué. No, en el sentido de que evidentemente... confirmó la regla. Confirmó la regla, ¿verdad? Claro. O sea, y es un tema grave. No, o sea, pero Afara fue fiel hasta el final, o sea, convengamos, se pichó ahora porque Sí. caramba, se bancó pero todo pero y al final Castiglioni, está Castiglioni fuera. también estuvo hasta el último, hasta que no fue elegido. Y bueno, sí, Pero bueno, a, eso a lo es que voy, lógico, a lo que ¿verdad? voy es, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan ustedes las elecciones de Blanca? O sea, Castiglioni, ¿dónde jugó? Sí, pero solo que yo no sé si Afara es Castiglioni. O sea, ¿qué tanto le puede pegar, digamos, después al Partido Colorado si él queda fuera? ¿Qué tanto le puede Además, el pegar? tema este de la relación presidente-vicepresidente, yo creo que tiene una causa estructural que tiene que ver con el diseño constitucional nuestro. Hijo. Y que es una discusión aparte y que no es un problema personal, nomás de voluntad. Entonces, están empujados a, o sea, un tipo como Juan Afara, que fue leal hasta anoche y que es político y no es un anciano, un tipo maduro simplemente, vos le decís, bueno, ya no tenés más jugada. O sea, Sí, le claro. estás Lo mata. dejando a mitad del partido. Entonces, se ve obligado. Castiglioni era un tipo joven. Federico Franco había llegado a un punto en que sabía que él por méritos propios no iba a llegar jamás. Entonces, es como constitucionalmente hay un problema. Ahora bien, yo creo que le pone Cartes a Santiago Peña. Es una apuesta muy arriesgada, en la famosa jugada esta de, recordarán ustedes, Cámpora al gobierno, Perón al poder, creo que era la consigna. Y aquí, Acá que tuvimos también Cubas se reeditó, Grau. claro, con Cubas Grau Lino Claro. Vale doble. Entonces es clara esa cuestión. Si uno ve incluso que Santiago Peña, vamos a suponer que gana la interna colorada, vamos a suponer que gana la presidencia de la República. Nunca hubo un presidente de la República que haya tenido tan poca influencia en el armado político del equipo. No va a tener un solo senador que le responda a él como líder, un solo diputado, gobernador, concejal departamental. Nada, de nada, de nada. Y en un diseño constitucional como el nuestro, en nuestra república, un presidente así no tiene ningún tipo de posibilidad de sobrevivir de manera autónoma. O Claro, te convertís en nosotros rehén de las buenas tenemos- o te tumban. Tenemos que volver a leer un poco lo que pasó con Guasmosi, porque tenemos un antecedente. Guasmosi fue impuesto, Sí. era liberal de filiación, diríamos, y no tuvo base política, sino cuando ya se construye su candidatura y empieza, y él tuvo que ceder muchísimo para sostener su presidencia de la República, y tuvo momentos de ingobernabilidad Totalmente terribles. hipotecado. Tanto se habla que en la época de Guasmosi las Fuerzas Armadas estaban sometidas, pero por prebendas Así mismo. con Guasmosi, porque en esa época Que no era le la respondían. época de la inestabilidad política, o sea, todavía estornudaba un militar y nos asustábamos en esa época, ¿verdad? Entonces, Guasmosi tuvo que ceder muchísimo en todos los términos. Yo creo que el antecedente de Cartes, de la forma de gobernar de Cartes, lo tenemos en Guasmosi. Sí. Y tenemos un antecedente que tenemos que releer el Solamente con gobierno una de agravante, Guasmosi. Estela. Porque yo dije, no tuvimos un presidente como podría llegar a ser Santiago Peña. Aunque podríamos decir que tanto Guasmosi como Peña no arman sus equipos políticos, Guasmosi tenía una ventaja sobre Peña. Tenía una billetera muy grande y profunda, que en ese momento era como Claro. una especie de Cartes. O sea, él podía solucionar algunos problemas de lealtad política bajo chequera. Peña no. Peña no tiene firma de la chequera. Peña tiene que irse a pedirle permiso. ¿Puedo sacar un cheque? Puede ser Ese es el funcional. problema. O sea, Peña puede llegar a ser un rehén en la presidencia de la República como nunca antes tuvo la República del Paraguay. Ojo, es gravísima la situación en términos de institucionalidad democrática. Lo que Claro, puede porque suceder. aunque él tuviese una ruptura con Cartes, vamos a suponer que tenga una ruptura con su padrino, No, tener sus igual va a puntos. ser rehén de otro grupo sí. político que lo puede cooptar, diríamos. Entonces Absolutamente. va a ser un constante Absolutamente. rehén de cualquier sector que le dé gobernabilidad. Sí. ¿Verdad? Entonces ese es el problema de la falta de autonomía de Santiago Peña. Ese es el problema. Ni Horacio Cartes, con todo el poder, porque hay que darle que
la personalidad de Cartes es mucho más del tipo liderazgo que funciona en Paraguay, diríamos. Y aún así, él no pudo doblegar al Partido Colorado. Así es. Porque de dónde le nace la mayor disidencia no solo dentro de su partido, sino que de gente que estuvo con él en un principio de su gobierno, Claro. de su candidatura. Robert, Yo, con respecto a lo que decía Estela, estaba recordando lo de Guasmosi, que trató de imponer la Facetti también, si Claro. se recuerdan, como candidato Mira, en su momento. todos los caballos comisarios perdieron, excepto Blanca Ovelar, cuya victoria fue dudosa. Y luego perdió las ligas mayores. claro. Sí. Tenemos que hacer la pausa y vamos a hablar después un poco el escenario en la oposición. O sea, estamos hablando de lo que puede hacer el oficialismo, lo que puede eventualmente puede ser Santiago Peña en el poder. Mucha gente hace el análisis Santiago Peña y ve el perfil que quiere ver, ¿verdad? Formado, nene bien, digamos, te gustó escucharlo. Ojo que los dos candidatos son del San Andrés. O sea, Claro. los dos son de la alta alcurnia Sí, pero sobre todo digo, ¿verdad? de la No, en el sociedad. extranjero. Esa Sí. historia, ¿verdad? De que no está contaminado con Figura el barro nueva. político, ¿verdad? Figura nueva. Pero señores, administrar poder significa eso que ellos estaban explicando, tener que tener bases, contactos, cómo manejar eso. ¿Me permitís agregar algo con respecto a eso? Yo no creo que cambie nada de la situación actual, porque ponete a ser las personas que están detrás de cada grupo, y son los mismos que siempre estuvieron. O sea, cambio de política radical en cuanto a qué pueden hacer, si va a cambiar el sistema de gobierno. O sea, yo no creo que cambie mucho en cuanto a lo que venimos viendo. Son los mismos actores de siempre los que están Gane detrás. quien Tengo que gane. hacer la pausa. Después de esta frase sumamente optimista de Roberto Sosa, hacemos la pausa. Ya volvemos. Hablemos un poco de la oposición. Bien, estábamos diciendo fuera del micrófono, los Colorados cambiaron todo En una semana. En una semana. En una semana. Yo decía, el escenario pues era Cartes, Lugo, de Poranga, lo del Frente Guazú, ¿verdad? Que estaban todos entusiasmados, excitadísimos estaban. Y vos sabés lo que es cuando un Lugo se excita, ¿verdad? Estaban todos con eso y ¡pam! De repente cambió todo el escenario y hoy otra vez el debate es el Partido Colorado. Hoy es Santiago Peña, ¿va a ser, no va a ser? ¿Le controla la carta o no le controla la carta? Y la Si se oposición. confirma porque se confirma, si no se confirma porque no se confirma. Instala los temas. Sí. ¿Y la oposición? Y le va a A ver, pedir sacaron ahora. esa cuestión tibia de a padrón abierto que me parece una pelotudez, o sea, más o menos el Partido Liberal invita a todo el que quiera participar de su interna, en donde Efraín Alegre va a ser el candidato. O sea, que yo decía cuando todavía estábamos con la crisis de la enmienda, y recuerdo que en este mismo programa analizábamos, decía, sea como sea que se resuelva, el gran ganador de todo esto va a ser Horacio Cartes. Finalmente se cierra el capítulo de la enmienda y parecía como que una derrota de Cartes. Decían, no, ojo, miremos cómo quedan en el escenario los diferentes actores y vamos a ver que el que sacó ventaja estratégica en todo esto fue Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque consiguió que la oposición se fracture de manera transversal. Toda la comunidad política se fracturó de manera transversal esta vuelta con el tema de la enmienda. No era Colorado versus oposición ni izquierda versus derecha. Era pro y anti enmienda. Aunque en el Partido Colorado pareciera ser que ya nadie más habla del tema de enmienda, en la oposición, en cambio, es un tema que hace que todavía no se hablen dentro de los diferentes sectores de la oposición. Tan fracturada está la oposición que algo como lo que estabas diciendo recién. Sale Efraín Alegre la semana pasada y dice, bueno, nosotros planteamos que los que quieran competir vengan y compitan dentro de las internas liberales, traigan sus padrones y vamos a utilizar la figura de la alianza, nominalmente. Cuando uno empieza a preguntarle dos cositas ya se enredan. Y la tercera ya les pone nervioso y te atacan y te dicen, vos sos cartista. Esperá un poco, explícanos algo. A ver, ¿ustedes quieren que todos los que quieran competir dentro del frente opositor compitan en una sola interna? Sí. ¿Que todos traigan su padrón? Sí. Eso se llama concertación. No, concertación no, porque esa es la propuesta de los llanistas que quieren... No, terminó ya eso. Eso fue el 25 de febrero y se entendía que en la Convención Liberal era lógico pelearse por temas que no se colocaban sobre la mesa. La pelea allí era enmienda o no enmienda, aunque asumía el ropaje de alianza versus concertación. Terminado eso, y en nombre del pragmatismo, no podríamos volver a sentarnos y decir, necesitamos la concertación, señores. No es darle la razón a fulano, necesitamos. No, imposible, porque sería darle la razón a los llanistas. Los llanistas vienen a la carga y dicen, ven, teníamos razón. Y allí, ¿qué pasa? La oposición está
en una ecuación de la muerte, que ya lo dije en otra oportunidad. Una ecuación de la muerte, ¿por qué? Efraín Alegre es el líder político de la oposición que salió más fortalecido de la crisis de la enmienda, categóricamente. En el Partido Liberal ganó una ascendencia que no tenía antes de esta crisis. Hoy el Partido Liberal tiene un líder fuerte, se llama Efraín Alegre. Aquellos que le seguían están más convencidos y aquellos que no le seguían están resignados a no hay nada mejor. Ahora bien, aunque Efraín Alegre es el líder más fuerte de la oposición y es el dirigente más importante del Partido Liberal, no es el candidato que le permita ganar a la oposición. Entonces la ecuación de la muerte es la siguiente: podemos hacer que Efraín sea el candidato de la oposición y va a ser para volver a perder frente al Partido Colorado. Es un dilema tremendo porque ellos saben que si la oposición quisiera tener chance, y más todavía frente a los candidatos que se perfilan, porque le podemos criticar ética y moralmente a Santiago Peña, pero tiene perfil de ser un buen producto electoral. Sí. Mario Abdo Benítez, aquel que dice, vinculado a la dictadura, vive en otro mundo. Eso pasó y ya nadie más habla de eso. Son dos buenos candidatos del Partido Colorado, buenos. Saben hablar, tienen retórica, tienen presencia, son jóvenes, no son de la dirigencia tradicional. Y la oposición que quiere poner enfrente a un dirigente político tradicional. Porque Efraín Alegre es un dirigente político hoy en día tradicional. Es la ecuación de la muerte. ¿Saben qué? Con Efraín no se gana, pero si tuvieran que ceder eso, saben que van a tener que ceder por fuera del Partido Liberal y eso es donde les hace entrar en cortocircuito. Claro, pasa que hay un debate también interno, por lo que estuve hablando con algunos dirigentes liberales, y ellos hacen este análisis. Dice, le llevamos a Fernando Lugo al poder y nos ninguneó durante todo su gobierno, ¿verdad? Le llevamos a Mario Ferreiro a la Intendencia de Asunción y nos ningunea a la hora del reparto del poder. Claro. Entonces, nosotros estamos haciendo el trabajo duro, pesado, electoral, Claro. de Le hacerle le ganar hacemos a las alguien y al elecciones, final claro. nosotros no estamos en el poder. Sí. Entonces, este es el debate que tiene un sector. Es decir, ¿por qué nosotros no competimos como Partido Liberal con nuestro candidato Efraín Alegre y nos consolidamos como PLRA? Si podemos ganar, vamos a pelear por ganar, o bueno, entonces consolidamos. Pero la verdad que esto de hacerle ganar a otros ya no es un buen negocio para nosotros. Ese es un debate que hay y no está mal ese debate dentro del Partido Liberal, Claro. decir, ahora, la caramba, le estamos dando a otros siempre. Y después está lo otro que me parece que a estas alturas no sé qué tiene que suceder para que se dé la concertación o la unidad de la oposición, en base a quién y cómo. Está Pero muy mira que complicado. ese Yo camino no que le estás veo. describiendo, Estela, que es un debate, es cierto, uno escucha eso, Sí. es el camino que eligió el Partido Liberal desde 1989 hasta el 2003. ¿Qué sucedió en el 2003? Fue la votación más baja que tuvo el Partido Liberal desde la caída de Stroessner hasta nuestros Está días. bien, pero eso es Cuando lo que ellos suben hacen. claro, ¿verdad? no, O sea, eso te es digo, el pero hay debate otro que ellos sector que dice tienen. lo siguiente: ¿cuándo fue cuanto más grande llegó el Partido Liberal, que tuvo la mayor cantidad de diputados, senadores, gobernadores, la mayor presencia? 2008. Entonces muchos dicen, nos hubiésemos aguantado, terminábamos, pero lo que hubiésemos presionado para que se reforme la Constitución, metíamos el balotaje y allí el Partido Liberal probablemente como segunda fuerza nos iba a requerir. Claro. Y allí podríamos nosotros, pero primero tenemos que desplazarle al partido hegemónico y hacer las reformas que no se hicieron. O sea, yo conozco el debate que plantea Estela y es muy fuerte, y eso es lo que yo estoy diciendo. Creo yo, me da la impresión que ese primer planteamiento de que debemos consolidar el Partido Liberal, hoy es mayoritario entre el Partido Liberal. De hecho, por eso, cuando uno habla con Efraín Alegre y con muchos referentes del Partido Liberal, uno se pregunta, si uno hace un cálculo político, decía, bueno, Efraín Alegre ya debería pasar la página de la interna y no seguir ahorcando de alguna manera al llanismo. Pero él no cede en eso. Casi y, sigue en su misma actitud. Claro, ¿verdad? cede. Ese es ¿Y el por problema. qué? Y continúa, perdón. ¿Por qué? Porque justamente esa es la tesis que está ganando en el Partido Así Liberal. es. Porque si hubiese sido la otra tesis, la de la alianza, vamos a consolidar el partido, vamos a buscar la alianza con otros sectores, en este momento se estaría hablando de perdón o de dar la vuelta a la página, mientras tanto, pero ellos no, el efrainismo no está pensando en eso, Pero me ojo que parece. fuera del Partido Liberal, eso que vos estás describiendo, Estela, es exactamente igual. En otros sectores políticos dicen, no, con Lugo no hay que hablar porque traicionaron la Constitución, los llanistas casi rompieron la institucionalidad de la República. Me refiero, por ejemplo, el otro candidato de quien se habla es Mario Ferreiro. El lugarteniente de Mario Ferreiro, su hermano. su hermano Adolfo. Adolfo Ferreiro, dice, no, con Lugo no hay que hablar.
y los llanistas quebraron la Constitución. Entonces la pregunta es la siguiente, a ver, en el Partido Colorado, ¿qué pasó con aquellas amenazas de sanción? Ni se habla más ya del tema, ni se habla más. Donde sí se sigue hablando de sancionar, perseguir, no juntarse y compañía, es en la oposición paraguaya. Entonces, uno mira desde lejos y dice, a la pucha, pero Carte consigue pasar las internas de su partido y vuelve a tener el poder en Paraguay. Porque aquellos que podrían desplazarle, ojo, si uno ve toda la constante de las últimas elecciones, ve que hay mayor cantidad de votos a la oposición que al Partido Colorado, como Sí, globalidades. claro, La claro. única Se vez- une la oposición y sea Santiago Peña o sea Mario Abdo, existen chances reales de ganarle. No se unen y ni siquiera existen chances. La única vez que tuvo ventaja en la, digamos, en una campaña, la oposición con Lugo ganó. Después siempre comenzó de atrás, porque siempre tenían sus problemas internos y no se definían. Acuérdense que Lugo comenzó mucho antes de la campaña. Esa fue la primera vez que la oposición, llámense, o sea, oposición en general, arrancó. Ahora el Partido Colorado ya está en internas. O sea, con la enmienda ya comenzó la interna del Partido Colorado y la oposición sigue todavía Y con una debatiéndose. ventaja. La interna colorada ya empezó con Sí. la elección de la Junta de Gobierno. De la Junta de Exacto, Gobierno sí. y después Y no de pararon. la convención. Y no Mira, pararon. hay una ventaja que tenía en ese momento la oposición en el año 2007-2008. Una ventaja que ahora no tiene. La ventaja no era solamente Fernando Lugo. Existía el partido UNAC con Lino César Oviedo haciendo campaña. Y Lino César Oviedo demostró que fue el único actor desde el 89 hasta nuestros días que pudo capitalizar el voto colorado descontento. Porque no es cierto que Lugo capitalizó todos los votos colorados descontentos, porque Lugo tuvo menos votos que todos los votos colorados en las internas de Blanca, Ovelar y Castiglione. ¿A dónde fueron todos los otros votos colorados? Al UNAC. Lino Oviedo tuvo 20, 21, 22% más o menos. Sí. Hoy no existe. ¿Y a quién le va a votar esa gente que antes le votaba al general Oviedo? Al Partido Colorado. Además, Una además oposición tiene la seguida. posibilidad de que surja Santiago Peña como candidato y que gane votos fuera del Partido Colorado también. Sí, También, yo pues, creo que él va a ganar el ese voto, no sé ese si voto- qué porcentaje, no, pero que no voto sé, pero que independiente va a ganar. tener, va a tener. O sea, es una figura que puede aglutinar. Te iba a votos preguntar independientes. eso, Robert. Los sectores de poder, ¿cómo juegan este partido? ¿Cómo le ven, por ejemplo, a Santiago Peña? Porque había gente que, digamos, con un discurso de hartazgo con relación a Carte, porque Carte, digamos, es un hombre que se le ha impuesto también a los grupos de poder, hay que decirlo. Claro. O sea, ha hecho cosas que ningún otro presidente se animó. Se metió, por ejemplo, con el oligopolio que había del tema de los combustibles, el tema, o sea, hay varias cosas, se metió con su, Con las su constructoras familia, viales. con la constructora, o sea, con su familia empresarial. ¿Qué dicen los sectores de poder con relación a Peña? Yo no veo que, o sea, evidentemente si vos haces una comparación, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto de Santiago Peña y el proyecto de Mario Abdo si Santiago es candidato oficial? Yo creo que va a ser, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia que puede haber entre los dos proyectos, económicamente hablando, que es lo que más les preocupa normalmente? Yo no creo que haya mucha diferencia. O sea, no veo que haya planteamientos que sean muy diferentes. O sea, no es lo mismo que cuando Lugo se presentaba como candidato y había, qué sé yo, otro candidato que te planteaba, Blanca o Velar, que te planteaba algo absolutamente diferente. O sea, el sector empresarial creo que va a tratar de que se mantenga un nivel de estabilidad en lo que pueda ocurrir en el futuro. Le preocupa más la posibilidad de que surja un candidato de izquierda que pueda mover un poco los cimientos de todo lo que tenemos. Lo ¿verdad? poco que dijo Peña, yo lo entrevisté ya en su rol medio de candidato, y por ejemplo algunas pistas que tiró él, que para mí son clarísimas para el sector empresarial. No vamos a tocar el sistema tributario, mantenemos el 10-10-10. No cree que se tenga que hacer una no reforma creo- constitucional. Yo no creo mucho, ¿verdad? ¿Eh? No creo mucho, porque se vino tocando de todo. Lo que digo nomás No, es- pero no no hubo vamos- ningún tal. Pero el statu quo no se tocó. Claro. No, Es pues la a base eso, es a la eso misma. me refiero, que no va a haber un cambio radical, no es que vaya a plantearse Pero algo porque muy raro. convengamos que los sectores de poder, y sobre todo la prensa, ha tenido mucha influencia, digamos, en las últimas elecciones. Ha Muchísima. jugado al partido. Pero acá parece como que quedaron todos desconcertados. Yo no sé si están jugando el partido, a quién le ven mejor o peor. Anoche, tengo que decir, estaba viendo el programa de ustedes en el otro canal, que es La Competencia, pero no es La Competencia. Noticia de Paraguay. Sí, no, iba a decir, bueno, por el chivo no Forma quería parte del decir. mismo oligopolio. No. No te preocupes, después del programa de Luis. Y le escuchaba a Mario Abdo Benítez y justamente eso estaba diciendo hoy en el programa en radio, decía, Mario Abdo Benítez decía, yo no soy tan, con otras palabras, favorable de reformar el sistema tributario porque lo que hay que mejorar es la calidad Sí. del gasto, antes que, famoso argumento. discurso que que da. ya con- Primero, segunda cuestión,
Ojo que yo quiero dejar acá constancia, porque queda grabado, yo voy a tener que pedir bonos también cuando llegue al gobierno, pero así textualmente, Sí, claro. porque me están dejando una herencia muy pesada. Bajo la herencia muy pesada, voy a hacer exactamente lo mismo un buen tiempo. Tercera cuestión, APP. Yo, cuando se hizo el tema APP, tengo que decir que dije que estaba a favor de los funcionarios públicos. A ver, el cuestionamiento de la APP no es funcionario público, es el modelo económico de gestión empresarial que se plantea, donde el Estado pone una parte y el capital privado pone otra. Se estaba cuestionando el modelo, no una partecita del modelo. Segunda cuestión, la cuestión tributaria. No es que todos los otros digan, no, vamos a recaudar nomás así que se gaste nomás mal. No, no. Eso es lo que él dice. Y Peña dice exactamente lo mismo. Exacto. No tocar el sistema tributario, continuar con APP. Entonces, entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña no hay diferencias de fondo. Incluso políticamente, ayer me llamaba mucho la atención lo que decía Mario Abdo Benítez cuando le preguntan, ¿y por qué la crítica a Cartes? Porque un presidente tiene que estar por fuera de las internas políticas. No sé por qué a usted nomás no le dijeron, pero espera un poco, vos te fuiste a pedirle tu apoyo a Cartes para las internas coloradas. Porque en otra parte del programa dicen, el apoyo que te fuiste a pedirle a Cartes. Mario Abdo se fue a pedirle apoyo a Cartes para ser candidato al Movimiento Honor Colorado y Cartes le dijo no. Y allí empezó el enojo. Y ahora Mario Abdo dice, porque un presidente tiene que mantenerse prescindente de las internas. Eso no o sea, ocurre en ningún lugar lo del que mundo, digo es lo del siguiente, Claro, no es hay discurso. diferencias de fondo, Claro. de modelo, entre uno y otro. De Pero todos a modos, ver, yo hablando con algunos empresarios, perdón, Richard, si ellos tuvieran que optar, o sea, le ven con mejores ojos a Santiago Peña. O sea, lo ven a Mario Abdo, más allá de que no plantee muchas diferencias, pero lo ven más vinculado con la vieja política Así. prebendaria, clientelar, Sí. y lo ven a Santiago Peña un poco más moderno, con posibilidades de avanzar un poquitito más. Eso es lo que yo estuve charlando con algunos. Yo creo que es un error, porque Santiago Peña va a hacer lo mismo de lo que está ocurriendo ahora. No creo que haya un cambio radical, porque va a recibir las indicaciones de Horacio Cartes y de su Claro, equipo. pero pasa que pues, a la gente pues ¿qué No, claro, te por gusta más? impresión. Claro, Ahora, yo si tuvieran que elegir, Yo me plantearía más Lo la elegí. cuestión. Si Mario Ferreiro es candidato y surge o Santiago Peña o Marito Abdo Benítez son los candidatos, uno de ellos es candidato del Partido Colorado, yo creo que ahí sí se va a fortalecer un apoyo al candidato del Partido Colorado, porque Mario me da la impresión de que les va a dar más inseguridad en el futuro en cuanto a medidas, especialmente económicas, que se puedan tomar. Porque hay más incertidumbre detrás de Mario de lo que se pueda venir posteriormente. Hay más previsibilidad detrás de los dos Yo le- candidatos yo del le Partido veo- Colorado. yo le veo a Mario- Cortito No. y vamos a hablar de eso después de la pausa. No por la Después de incertidumbre, no por lo que pueda hacer. yo le veo muy como Lugo, Poncho Yurizo. Estamos en la última parte del programa. Y el último escenario es, yo no sé si puede ocurrir, pero suponiendo que Mario Ferreiro vaya a ser el candidato, hay realmente, digamos, dos escenarios muy distintos. Porque el Mario Ferreiro que vimos hasta ahora no supuso ningún cambio radical. Convengamos que también una intendencia es mucho más difícil hacer cambios radicales, ¿verdad? Pero yo no vi una sola medida que pueda decir, bueno, acá está, este es un giro, salvo los giros Giro a la izquierda que eliminó, ¿verdad? Que eliminó, por cierto, ¿verdad? Y justo Pero los después- giros Justo lo gira a la izquierda. No sé, no. ¿Ustedes tiró ven que por la puede ser? derecha. Si Mario es candidato, yo creo que se va a dar lo que plantea Roberto, ¿verdad? Un choque de modelos podría ser. Si nosotros sumamos el modelo Peña, el modelo Marito y el modelo Efraín Alegre, de alguna manera se encamina hacia el mismo sentido. Y lo de Mario, aunque es discutible por lo que demuestra, ¿verdad? Podría ser lo que podría enfrentar, digamos, en modelos más o menos lo que se dio en el Pero 2008. ¿cuál es el ¿verdad? modelo No, Mario? No, en discurso por lo menos, digamos, ¿verdad? O sea, no se ve mucho y bien lo decís, en la intendencia no se puede, digamos, determinar muchas cosas o hacer muchas cosas. Pero siguiendo lo que decía Roberto, ahí es la única forma que se puede dar, digamos, un choque de modelos, entre comillas, choques, ¿verdad? Hablando de, a ver un poco, muchas veces no se trata solamente de lo que el individuo que está a la cabeza quiere, piensa, siente, porque volviendo al caso Santiago Peña, yo creo que un gobierno de Santiago Peña sería un deterioro, no en términos éticos y morales, en términos de gobernabilidad, porque Cartes controla porque él tiene la lapicera y tiene el mando. Aunque Cartes sea un poder
fuera del gobierno no va a poder controlar como ahora y allí sí puede perder el control Santiago Peña. ¿Por qué estoy poniendo a Santiago Peña para hablar de Mario Ferreiro? El caso de Fernando Lugo, cuando él gana la presidencia de la República, a pesar de que Fernando Lugo no tomó ninguna medida transgresora ni de izquierda, En absoluto. ninguna, es más, los agroexportadores ganaron como nunca ganaron, la banca ganó como nunca ganó, tuvo un crecimiento económico monumental. Medidas mucho más Sí, estatistas que el problema Fernando es que Lugo, para ¿no? la vieja oligarquía paraguaya, que es de generación y generación y generación, hay como una especie de temor muy grande y ese temor muy grande genera ya una relación de entrada Es un crispada. prejuicio, es un prejuicio. Exactamente. Entonces, Sí. ¿qué pasó con Fernando Lugo y su gobierno? Había tantos miedos y tantos temores instalados que polarizaba la situación casi de manera artificial, pero terminaba polarizando la situación, porque se vuelve algo ingobernable, porque convengamos algo, el Partido Colorado que maneja la República del Paraguay hace casi 8 décadas, es el representante más genuino de los sectores de poder del Paraguay. Hay sectores empresariales que en los últimos tiempos surgieron que no son colorados, sí hay, pero son minoritarios. Hay sectores en la prensa que tienen algún tipo de rifirrafe con el Partido Colorado, sí hay, pero frente a un escenario de incertidumbre prefieren nomás mal conocido que algo por conocer. Esa es la impresión que me da, más allá de lo que esté en la cabeza de Mario Ferreiro o Fernando Lugo. A ver, con el agravante siguiente, Mario Ferreiro tiene toda la posibilidad de ser un candidato ganador, es muy buen producto electoral y puede ser candidato a la oposición. ¿Bajo qué condiciones? La condición de que repita el luguismo. Parece paradójico, pero el Partido Liberal necesita otro Lugo. ¿Qué significa eso? Que sea candidato de todos y de nadie. Que Mario Ferreiro llegue a la presidencia sin equipo político, solito. De tal manera que sea como una especie de Santiago Peña, progre. El rehén de los aparatos políticos que le llevan allí, ninguno de ellos donde él tenga alguna influencia. Si el Partido Liberal consigue que Mario Ferreiro se desprenda completamente de todo proyecto político progresista, le van a ungir como candidato a él. Ahora, qué triste es no tener nuevas figuras en la política, en los diferentes grupos, porque nuevas figuras digo que construyan, digamos, un camino, digamos, una forma de actuar, una nueva ideología. Y las experiencias que hemos tenido en el pasado no han sido muy buenas, porque tenemos hoy la gran discusión, el militante y el no militante, que se está dando, ¿verdad? Hemos tenido militantes en el gobierno, no militantes, oposición, gente independiente. No sé que yo, ese tema, Roberto, Digo, no voy a cerrar la Sí. idea, para mí al menos no, las experiencias no han sido muy buenas, o sea, hay todavía una especie de, no sé, disgusto, desencanto de la gente con lo que habla. Entonces, cuando uno mira para adelante, ¿qué es lo que nos espera? ¿Quiénes son los actores que se van a poner otra vez en movimiento detrás de, pueden ser nuevas figuras como el caso? Entonces, son los mismos actores de siempre. bueno, convengamos que Santiago Peña es una nueva figura. Es una nueva figura, pero ¿quiénes O sea, están detrás de Estela? No, pero eso es imposible, Roberto. Es un sistema de partidos. Los partidos son centenarios. Eso o sea, quiero apuntar, la partidocracia. Vos sabés que yo, del país, a mí esto de la militancia se habla con desdén. Para mí es un valor. Pero no estoy para haciendo terminar la juicio idea de nomás. valor, Como ahora Estela, pues claro. se da esa dicotomía que Peña no tiene militancia, es un arribeño y Marito tiene militancia y reivindica la tradición. Y yo creo que los dos están bien, en el sentido que Peña es un oxígeno, diríamos, para un partido como el Partido Colorado, pero también yo reivindico la militancia bien entendida, así como la formación de Totalmente. cuadros. Un partido político es casi como un cuartel. O sea, vos empezás la conscripción vial y luego vas ascendiendo y vas entendiendo cómo funciona el poder, qué es el Estado. La política es una profesión. El problema que se plantea nomás es que nuestra clase política es tan corrupta que por eso es que odiamos prácticamente la política y por eso una figura como Santiago Peña o Mario Ferreiro mismo, ¿verdad? Porque yo empiezo a buscar debajo de la alfombra de Mario Ferreiro y la verdad que no encuentro nada en términos políticos, pues sí, bueno, Mario Ferreiro en toda su carrera política fue coherente, fue ético en este u otro tema. No, estamos buscando nuevas figuras como salvadores nomás también. Estela, permitime, yo no quiero más que quede como que es Sí. una crítica. Yo estoy describiendo nomás una realidad, ¿verdad? Describiendo, hubo militancia como experiencia, hubo gente independiente, outsider como experiencia. Los resultados podemos discutirlos, ¿verdad? Pero tampoco ha sido muy exitoso. Y las dos experiencias tenemos, o sea, y la No. militancia que hoy que se discute tanto, que vos estás mencionando, es simpático, porque
La gente que hoy critica y exige militancia es la misma gente que le votó a Horacio Cartes y que modificó El los estatuto estatutos del Partido Colorado para que él, teniendo un año de militancia partidaria, sea presidente de la República. No, en el caso del Partido Colorado es una discusión falsa, es de acomodo electoralista. Claro. Ahora bien, yo te recuerdo, y más todavía en estos tiempos, aquel Parlamento Nacional que se elige después de la caída de Stroessner. Si ustedes recordarán, 93-98, y recordemos nosotros quiénes eran legisladores en el Partido Colorado y en el Partido Liberal, y venían de la vieja partidocracia Claro. militante donde los candidatos no se elegían por voto directo, No. se elegían por asambleas y congresos, y eran representantes de muchísimo mayor nivel de erudición. Entonces, ojo con que todo lo nuevo es mejor. Claro. Pongo en duda. Por eso es que yo defiendo la militancia en ese Edwin. sentido. Vos sabés que me ¿verdad? decía Edwin Brites, solamente por Para cerrar. el sentido, para cerrar, me decía hoy justamente en eso, que muchos partidos, movimientos y partidos se extinguieron justamente porque no tenían militancia. Claro, me decía. totalmente. O sea, no es mala la militancia. No, no, per no, se. no, en absoluto. Señores, se nos fue el tiempo. De todas formas, esto fue un poco para ir barruntando qué es lo que nos depara el futuro inmediato. Alguien me decía, estoy harto de política, no hay otro tema. Este es el momento de hablar de política. Si no hablamos de política ahora, ¿cuándo? Pero no es cierto eso, porque al lugar donde uno se va, Todo lo está primero que hablando. te preguntan es, por Sí. supuesto. ¿va a ganar o no quieren Santiago escuchar Peña? ¿Va a más ganar los Marito? políticos, Claro que es sí. diferente. Sí. Bueno, nos vamos a encontrar el próximo martes. Feliz resto de jornada. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.